Normalmente ponemos a personas que nos ayuden a ir leyendo, entonces serán más o menos unas 3, 4 personas y Julián les va a pasar el micrófono para que nos ayuden a ir leyendo los textos. Entonces, ¿quién se anima empezando? Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Del 8 al 15. Tiene gripa. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron entre testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias. ¿Habían leído este texto en algún momento, alguna vez? El título que daba esta enseñanza tenía otro título inicialmente que de pronto ustedes vieron en el grupo, pero le voy a dar un enfoque que creo que es muy actual para defender nuestra fe. El título que daba esta enseñanza es Dios y la existencia del mal. Dios y la existencia del mal. Una de las preguntas más antiguas, profundas y perturbadoras que el ser humano se hace es: ¿por qué? Y probablemente se las habrán hecho a ustedes. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es santo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué existe el mal? Cuando yo era adolescente, en Bogotá existía lo que se llamaba la calle del Cartucho. Y uno iba a la calle del Cartucho y encontraba niños de 5, 6, 7 años prostituyéndose. Yo me quebrantaba, sin ser cristiano, pero me dolía mucho ver la condición de ellos. Pero la pregunta era: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es santo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? Estos niños sufren de tal manera. Probablemente esto no es solamente un conflicto abstracto, filosófico. Casi siempre nace de un dolor concreto, de experiencias que marcan la vida. Hay heridas profundas que muchas veces las personas cargan. Para muchos quizás la pregunta no es ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué existe el mal? No. Muchas veces la pregunta que la gente se hace es ¿por qué si Dios es bueno permitió que me abusaran en mi infancia? ¿Por qué si Dios es bueno tuve un tío o un hermano que me trató de esa manera? ¿Por qué nací en una familia rota, violenta, marcada por la miseria? ¿Por qué siento en mi corazón inclinaciones que me destruyen? ¿Por qué yo he pensado de adulto que mis inclinaciones para las adicciones eran desde niño? Y no había una figura o alguien presente que me indicara que las adicciones eran buenas, pero en mi corazón había una tendencia hacia allá. ¿Por qué siento en mi corazón inclinaciones que me destruyen y aunque yo soy consciente que me destruyen? Como la adicción, el adulterio, pecados que aborrezco y aún así no logro vencerlos. ¿Por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan inclinado muchas veces a resistir lo que es verdad? La rebeldía en mi corazón. Otras personas se preguntan, y si con los habitantes de calle a veces es muy recurrente esto, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando mi mamá murió? Cuando mi mamá me abandonó. ¿Por qué Dios permite enfermedades o un sufrimiento prolongado o dolores que parecen que no tienen sentido? Una persona muchas veces va al médico y dice, no, tiene cáncer o tiene una insuficiencia renal y son cosas muy duras. Y la vida puede cambiar de un instante a otro. Hermanos, Dios no está buscando religiosidad. Que cuando una persona tiene que sufrir o padecer, todo lo puedo en Cristo, bendecidos para bendecir, no tengo nada. Y empieza a sufrir un dolor por dentro que lo lleva a la amargura. Estas no son preguntas irreverentes,
Somos humanos y Dios no desconoce que somos humanos. Son preguntas lógicas. Son el clamor de muchas veces corazones que son quebrantados y que no están jugando con la teología, sino que están intentando sobrevivir al dolor. Y la Escritura no las desprecia, la Escritura no las silencia. Nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que la Biblia no evade la realidad del mal, no evade la realidad del sufrimiento, no evade la realidad de la injusticia. Este mundo es un mundo injusto, corrupto. No evade que muchas veces perdemos a los seres que más amamos. La palabra de Dios no presenta un mundo idealizado. ¿Se han visto esas imágenes de los testigos de Jehová? Que todo es perfecto, bonito, y está el león y la cabra y como que todo es ideal. Probablemente en el cielo será así, pero este mundo no es un mundo así. Este mundo está gobernado bajo nuestro Dios soberano. Dios es justo, pero vivimos en un mundo que es un mundo pecaminoso. Hermanos, el libro de los Hechos nos confronta directamente con esta tensión. Lucas no escribe una historia romántica de una iglesia exitosa, de una iglesia cómoda, de una iglesia que está libre de conflictos. Él escribe una teología que está en movimiento. Cada evento que registra está cuidadosamente seleccionado para mostrarnos cómo Cristo, ahora Cristo exaltado, glorificado, continúa su misión. Esto lo he dicho en todas las predicaciones de Hechos. Él está en el cielo gobernando y continúa su obra a través del Espíritu Santo y la continúa a través de nosotros, su iglesia. El avance del reino de Dios ocurre en un contexto real. El pecado humano, la oposición religiosa, la violencia, la injusticia y los corazones que se endurecen. Eso es una realidad. Y Lucas escribió esto hace más de 2000 años, hermanos, y eso no ha cambiado. Tenemos que entender que este pasaje se ubica en unas secciones que tiene el libro de los Hechos. Entre Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 7, todas las historias se desarrollan principalmente en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, marca la expansión a Judea y Samaria. Y desde Hechos 13, el evangelio se abre decisivamente a los gentiles. Ahora, estamos terminando el capítulo 7, esa primera sección donde el evangelio está en Jerusalén. Pero ahora va a ocurrir un hecho que es bien interesante. Ellos están muy bien ahí, bueno, no es que estén tan bien. Dios va a usar aún más cosas para expandir su iglesia. De Jerusalén tienen que ir a Judea, tienen que ir a Samaria, y lo que Dios va a hacer es que va a permitir la persecución y va a permitir incluso la muerte de una persona, para que ellos puedan expandirse. Aquí debemos afirmar una verdad esencial. Dios no solo usa el bien visible, Dios gobierna incluso en medio del mal, pero Dios no es autor del mal ni del pecado. Hermanos, Dios no abusó, Dios no abandonó, Dios no corrompió, Dios no nos tentó al mal, pero tampoco Dios perdió el control. Muchas veces lo que desde nuestra perspectiva parece una injusticia sin sentido, es el escenario donde Dios obra de unas maneras que nosotros no alcanzamos a comprender. Si usted entiende y lee el libro de Job, Job nunca supo, Dios nunca le dijo por qué había sufrido. Él nunca entendió las razones. Y muchas veces no es nuestra misión entender el porqué del sufrimiento. Lo que las personas siempre se preguntan es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Hay una anécdota de John Biden, el expresidente de los Estados Unidos. Él pierde a su primera esposa y pierde a su hija en un accidente de tránsito. Y él entró en una depresión muy profunda. Y nada lo lograba sacar de su tristeza y su depresión. Normalmente la cultura americana es una cultura evangélica. Y este hombre, lo único que le llenó de consuelo, no sé si han visto esa caricatura de Olaf, el vikingo. Esos viejos, quizás los viejitos lo hemos visto. Y Olafo tiene dos escenas. Y en una escena está un barco destruido en medio de una tempestad. Y Olafo mira al cielo y dice, ¿por qué Dios? ¿O por qué yo? Y en la segunda escena responde Dios y dice, ¿y por qué no? Es algo súper sencillo, súper simple, pero eso le dio al consuelo de entender que estamos en un mundo, y es un mundo caído, y que así como nos pueden pasar cosas muy lindas y hermosas, no estamos excluidos de que incluso cosas trágicas puedan pasar en nuestra vida.
Esteban nos ayuda a entender esta verdad de una manera encarnada. Esteban, ya lo entendimos nosotros la semana pasada. Esteban no era un apóstol. Esteban no caminó con Jesús. Esteban no tenía una plataforma, no tenía fama, no tenía una protección institucional. Esteban era un diácono. Esteban era el que estaba encargado de atender las mesas. Era un servidor dentro de la iglesia. No era una persona supremamente importante, pero Dios lo usó de una manera tremenda. Lo que sí tenía Esteban es que estaba lleno de algo que el mundo no puede tolerar. Esteban estaba lleno de la verdad, de una verdad que era proclamada en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, y cuando esa verdad confronta a este mundo y al corazón humano, el mal muestra sus dientes. La escritura es honesta y consistente. Cuando la verdad de Dios se anuncia con claridad, el pecado humano responde con resistencia. Esto no es porque la verdad sea débil, sino porque el corazón del hombre está torcido por el pecado. Aquí entramos en una dimensión central del problema del mal. El mal no es algo que solamente ocurre allá afuera o es en otros. El mal, si usted quiere encontrar mal, examine su corazón. Ahí lo va a encontrar. No solamente está en las estructuras injustas o en sistemas corruptos o en la política o en los dirigentes. No, el mal también reside en el corazón humano, que rechaza a Dios y que se resiste a la luz. El corazón tiende a amar más la oscuridad, aun cuando sabe que se está destruyendo. Esteban debe enfrentarse precisamente a esa necedad que está encargada en un sistema religioso. Hermanos, la Biblia, y esto es importante, la Biblia define al necio no como una persona que le falte la inteligencia, sino como aquel que aún sabiendo lo que es verdad, decide rebelarse contra Dios. Esa necedad no siempre se manifiesta en una burla abierta. Muchas veces se disfraza de un dolor no resuelto. La necedad se puede disfrazar de enojo con Dios, de autocompasión, de religiosidad defensiva o incluso de un celo por el mal dirigido. El necio defiende sus posturas y muchas veces las disfraza de piedad. Esa es la tragedia del corazón humano. Sufrimos el mal que otros nos hicieron y al mismo tiempo participamos del mal que nosotros seguimos eligiendo. Esteban habla con verdad, con escritura y con sabiduría espiritual, y aún así sus adversarios se aferran a esa postura. No pueden resistir la sabiduría ni al Espíritu Santo que habla a través de Esteban, pero tampoco ellos están dispuestos a rendirse a la verdad. Hermanos, cuando la verdad no puede ser vencida con argumentos, el pecado recurre a la mentira, a la distorsión y finalmente a la persecución. Job capítulo 5 versículo 2 dice: ciertamente al necio lo mata la ira. Ciertamente el necio lo mata la ira. La fidelidad cristiana no consiste en eliminar el mal por nuestras propias fuerzas, ni obtener respuestas inmediatas a todas nuestras preguntas, sino en proclamar y abrazar la verdad de Dios con mansedumbre, con discernimiento, con firmeza, confiando plenamente en su soberanía, aun cuando esa fidelidad de Dios nos coloque en medio del conflicto y del dolor. Esteban no se rebaja, no compromete la verdad y él no pierde su compostura. Él permanece lleno del Espíritu Santo y eso es lo que Dios honra. Este pasaje a nosotros nos confronta con una verdad. Dios es absolutamente bueno. El hombre es profundamente pecador. El mal existe, pero el mal nunca gobierna. Cristo reina y su verdad avanza aun cuando el camino pase por el sufrimiento, por la injusticia y por el precio más alto e inimaginable. 3 puntos tenemos nosotros para esta enseñanza. Dios es bueno y capacita a sus siervos en medio de un mundo caído. Dios es bueno y capacita a sus siervos en medio de un mundo caído. Dios, el segundo punto, Dios permite el mal sin ser su autor para cumplir sus propósitos soberanos. Y un tercer punto, Dios se glorifica aun cuando el mal parece triunfar. Vamos a empezar por el punto 1. Dios capacita a sus siervos para hablar. Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10.
Otra persona que nos ayude a leer. Hechos capítulo 6, del versículo 8 al versículo 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gracias. Antes de enfrentar el problema, Lucas nos lleva, el autor Lucas nos lleva al fundamento interno, la obra de Dios en Esteban. El autor no comienza describiendo la maldad de los opositores, sino la gracia de Dios en su siervo. Esto no es accidental. Hermanos, la Escritura nos enseña una y otra vez que el poder del testimonio cristiano no nace de una presión externa, sino de la obra interna de Dios en nosotros. Esteban es descrito como un hombre ¿qué? ¿Lleno de qué? De gracia y de poder. ¿Cómo hoy en día una persona se imagina una iglesia llena de gracia y de poder? ¿Cómo usted se imagina a una persona llena de gracia y de poder? Y aquí es donde vamos a tener nuestra primera lección. Esta llenura no se refiere a una emoción momentaria, no se refiere a una experiencia mística descontrolada, no es un carisma espectacular. Se trata de una obra constante del Espíritu Santo en un hombre, y esta es la característica, un hombre que se ha rendido a Dios. Esteban no está actuando desde su capacidad natural, ni es porque Esteban es un hombre valiente. No es una habilidad especial en él. Él habla desde una capacitación, desde una obra que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Hermanos, la bondad de Dios no se demuestra por la ausencia del mal. Pensaríamos que una persona llena de gracia y del Espíritu Santo entonces no tiene que enfrentar el mal. No es así. Y yo por eso digo, miren, la idea de que usted asista a esta iglesia no es que usted crea en lo que Ricardo dice o siga lo que Ricardo dice. Mi misión aquí es predicar la palabra y está en usted en el aceptarla, creerla y rendirse a ella o no. Esteban no enfrenta la oposición porque él sea extraordinario por sí mismo, sino porque Dios está orando en él. Dios no solo da la verdad, escuchen esto, Dios no solamente nos da la verdad, sino que Dios nos da esa capacidad para sostenerla, aun cuando eso implique que somos atacados. Hermanos, la suficiencia del mensaje siempre va acompañada por la suficiencia del poder que nos sostiene, aun cuando ese poder no nos libra del sufrimiento ni del precio que hay que pagar. Y esto corrige la distorsión moderna y profundamente nefasta y dañina. La idea de que la llenura del Espíritu Santo nos garantiza comodidad, nos garantiza protección, nos garantiza éxito en todo lo que nosotros hagamos. La Escritura enseña algo contrario. ¿Qué pasó cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo ahí en el evento del bautismo? ¿Qué pasa a continuación? Fue al desierto y es tentado. O sea, él es lleno del Espíritu Santo y luego es tentado por el mismo Satanás. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y fueron perseguidos. Esteban fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué pasó después? Lo matan, lo apedrean. Y debemos entender eso, porque es que la llenura del Espíritu Santo no elimina el mal. Capacita a quien está lleno, al creyente, para permanecer fiel aun cuando el mal se manifieste. Y aquí es necesario corregir otra confusión que está muy extendida por la iglesia contemporánea. En gran parte de la teología moderna, la llenura del Espíritu Santo ha sido reducida o incluso deformada a manifestaciones externas desordenadas. ¿Qué se dijo en esta actualidad? Que alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene que orar en lenguas. Y esas lenguas no son lenguas realmente, como ya lo hemos estudiado nosotros, lo hemos hablado antes. Si fueran lenguas que provienen del Espíritu Santo, se darían en un contexto en que estamos aquí y hay un grupo de emberacativos por allá y de pronto don Jimmy es tomado por el Espíritu Santo y empieza a hablar el evangelio, el emberacativo, y el emberacativo que está allá entiende y comprende lo que él está hablando. Esas eran las lenguas conforme a las Escrituras. Pero el racata y ese tipo de cosas, si el Rambo coge la bazooka, esos no son lenguas.
Por más que la persona sienta un cosquilleo o por más que la persona se caiga al piso y tenga aparentemente risa santa y empiece a convulsionar, todas esas son cosas que han sido tomadas de creencias del Oriente, de la India, pero eso no es la Biblia. Hermanos, según esa visión de lo que estamos hablando, ser lleno del Espíritu Santo debe producir temblor, gritos, declaraciones o actos visibles. Y si no, ellos dicen que no hay Espíritu Santo. Si ellos vienen en un momento a nuestra iglesia hoy, diríamos que no tenemos al Espíritu Santo porque no estamos haciendo esas cosas. Pero ustedes no tienen que creer lo que yo digo. Ustedes tienen que creer lo que la Biblia dice. Y si ustedes en la Biblia encuentran cosas diferentes a las que yo digo, entonces yo soy un falso profeta. Y les diría, huyan de aquí. Nosotros debemos creer lo que dice la Biblia. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo en Esteban no era desorden, era sabiduría, no era ruido, era verdad, no era un espectáculo, era estar fiel bajo la presión. Hermanos, Esteban no profetiza eventos futuros, o Esteban no sabe que lo van a atacar y entonces él empieza a declarar victoria sobre sus enemigos. Y yo le ordeno y al Espíritu Santo que vaya y mate a todos mis enemigos. No, eso es absurdo. Él no ordena. Y él no dice, ordeno que la oposición desaparezca. No, por el contrario, la llenura del Espíritu Santo lo lleva directamente a confrontar el conflicto, al rechazo y finalmente a entregar su vida. La llenura del Espíritu Santo no es una promesa de comodidad, sino es una capacitación para obedecer cuando la obediencia cuesta. Y aquí quiero detenerme un momentico. Nosotros cuando hacemos cosas para Dios o tomamos decisiones en la vida, ¿qué es lo primero que la gente le enseñó? Vamos a hacer tal cosa, vamos a servir en un ministerio. Es que no tengo paz. Y entonces son personas que dejan guiar su vida cristiana por sus emociones y por sus sentimientos. Si yo les preguntara a los que fueron la primera vez a la calle, si tenían paz en su corazón y no tenían miedo, y si somos honestos, probablemente había temor. O los que fueron anoche por primera vez, probablemente llevaban sus hijos y quizás tenían miedo. Pero ese miedo no fue quien los dejó en su casa durmiendo mirando televisión. Ellos buscaron a Dios, se metieron con Dios y allá fueron. Nosotros no podemos tener una vida cristiana guiada por emociones o por sentimientos. ¿En quién hemos confiado? ¿O en quién cree usted? Miren, algo que es profundamente quizás humillante. Esteban no era un apóstol. Esteban no caminó con Jesús durante su ministerio terrenal. Esteban no ocupaba una posición prominente en la iglesia. Él no era el apóstol, entonces tenía que ir a hacerlo, porque él era el apóstol. No, él era una persona que atendía las mesas y preparaba los mercados para las viudas. Era uno de los 7, escogido originalmente para que yo les digo. Y ahí Dios lo usa de una manera poderosa. Esto confronta directamente la idea tan común hoy de que la eficacia espiritual depende del título, del rol. Entonces, eso lo debe hacer es el pastor, o eso lo debe hacer es tal persona. No, hermanos, una persona que se ha rendido al Señor debe obedecerlo. Dios capacita a quienes Él llama, no a quienes el mundo exalta. Y aquí el texto afirma que sus oponentes, ¿qué era lo que no podían resistir? Lean la Biblia. A Esteban, ellos lo que no podían resistir era la sabiduría ni el espíritu con el que él hablaba. Y esto es clave. El conflicto en última no era entre Esteban y ellos. El conflicto realmente era entre el Espíritu Santo y el corazón endurecido del hombre. Miren, su principal problema en las Escrituras y su principal problema en la vida cristiana no es principalmente con un pastor. Su problema principalmente no es conmigo. Su problema es con la Biblia y con Dios. Y si aquí se predica la Biblia, su problema va directamente con él. El problema no era propiamente de Esteban, el problema era del Espíritu Santo que habitaba en Esteban y que estaba proclamando la verdad con este Sanedrín. Hermanos, Dios capacita a los que Él llama, no a quienes el mundo exalta. Aquí hay una aplicación importante.
cuando se predica la palabra de Dios y se acompaña de discipulado, de enseñanza y de exhortación, el problema final nunca va a ser con el predicador. El verdadero conflicto es con la palabra misma. La decisión no es si entiende la verdad o si está dispuesto a obedecerla. El problema va a ser siempre en nuestro corazón con la rebeldía. Los adversarios de Esteban no pierden porque él sea más brillante. Ellos no pierden porque él sea más elocuente o más agresivo y defienda la palabra. No, porque la verdad de Dios es invencible. Y sin embargo, invencible no significa que la palabra de Dios es siempre aceptada. El texto no dice que no entendían a Esteban. Él dice que no podían resistirlo. La verdad los tenía acorralados, la verdad los expuso y la verdad los dejó sin argumentos. Y cuando el hombre no puede vencer la verdad intelectualmente, entonces viene la ira, intenta silenciarla moralmente y ahí es donde nace la persecución. Este punto es crucial para la iglesia hoy, hermanos. Vivimos en una cultura y muchas veces dentro de la iglesia misma se dice que nosotros debemos suavizar el mensaje y procurar evitar el conflicto. Mejor no pongo tareas porque de pronto pongo más tareas y la gente no vuelve. O de pronto no hago esto porque, o no predico de tal manera la palabra porque alguien se puede poner mal geniado, o de pronto no vuelve. Entonces mejor cantemos canciones y cantemos coritos y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya y amén, ya. Y con eso es que las congregaciones pasan por años y muchas veces las iglesias llenas y la gente no es transformada. Hermanos, nuestra misión como iglesia no es tener sillas llenas. Nuestra misión como iglesia es ver cómo Dios transforma a una persona, vence sus miedos, vence sus faltas en el carácter, vence sus pecados y ver gente dura sirviéndole al Señor. Soñamos, ¿por qué no soñar con que muchos de los muchachos de acá puedan ir a Europa y tener un ministerio allá? O puedan ir al África, o que tengan empresas gigantes y puedan contribuir económicamente a las misiones. Estamos creyendo en qué tipo de Dios. Aquí debemos hacer una distinción importante. Y esto es bien importante, perdón la redundancia. Esteban no estaba peleando. Él no está provocando, él no está debatiendo con el orgullo. Él habla con sabiduría, él habla con gracia y con verdad. Y esto es una marca inequívoca de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no produce arrogancia. Él produce una firmeza humilde, no produce gritos, sino una convicción profunda. Él no produce desorden, sino claridad que glorifica a Cristo. Hermanos, debemos aprender a cazar nuestras luchas y nuestras batallas. Uno debe aprender con quién puede usted conversar y dialogar para que pueda transformar su corazón. Y con quién usted sabe que va a ser una persona que no. Usted le puede decir a una persona, la tierra es redonda, y mostrarle argumentos y decirle así, así, así. Pero si la persona dice, no, la tierra es cuadrada, por más que usted le muestre, usted se podría montar en un jet y darle la vuelta al mundo y mostrarle que es redonda, él va a decir, no, la tierra es cuadrada. ¿Vale la pena pelear ahí? No. Son peleas que ¿para qué se meten en esas peleas? Dios sí nos capacita, pero no para ganar discusiones, sino para ser fieles testigos. El resultado de esa fidelidad no siempre es aceptación, pero usted no debe buscar la aceptación de los hombres. Usted lo que tiene que estar buscando es la aprobación de Dios. Y esa es la verdadera medida del éxito cristiano. ¿Cómo saber que nosotros somos exitosos en la vida cristiana? ¿Cómo saber que nosotros somos exitosos como iglesia o en el ministerio? Yo he dado este ejemplo muchas veces. ¿Qué tan exitoso sería el apóstol Pablo hoy en día para las iglesias? ¿Cómo termina su vida? Solo, enfermo, en una cárcel y miserable. Si ustedes vieran un pastor hoy en día así, dirían, aleluya, ese hombre es un hombre de Dios. ¿Lo dirían? No, dirían, este hombre está pecando, algo hizo, Dios lo está castigando. Pero vemos que la mayoría de los hombres y de los apóstoles y la iglesia primitiva murieron de esta forma, como mártires. Hoy en día, ¿quién sabe qué dirían de Esteban? Hermanos, Esteban puede permanecer firme porque su historia está unida a la historia de Cristo. Quizás el Cristo hubiese sido el más fracasado para lo que hoy en día piensan las iglesias.
El mismo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, habló con la verdad, hizo el bien, fue perfecto, santo, sin mancha, y aún así fue rechazado, fue acusado falsamente y fue condenado a morir como un criminal. ¿Será que eso hubiese sido un éxito hoy en día? No. Y ahora Él reina, es exaltado. Por eso es lo que nosotros tenemos que pensar y vivir, y que ser el filtro de nuestra vida es lo que dice la palabra. En Esteban no vemos a un héroe aislado, sino a un testigo que participa con los padecimientos de Cristo. ¿Estás dispuesto a padecer con los padecimientos de Cristo? Probablemente usted va a decir que no, si es honesto, pero esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En que Dios muestra su bondad, que Dios muestre su bondad, no se revela que nosotros vivamos evitando la cruz, sino tomándola y venciendo a través de ella. En Cristo el mal no tiene la última palabra, tiene la fidelidad obediente que culmina en gloria. Ahora, si Dios capacita a sus siervos para hablar con verdad y con poder, surge entonces una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios permite que la verdad sea atacada? ¿Por qué Dios permite que la verdad sea distorsionada o perseguida? Hermanos, veremos que Dios permite el mal, sin ser su autor, usando incluso la mentira, la injusticia y la oposición humana para cumplir sus propósitos soberanos y llevar a cabo adelante su plan redentor. Eso nos lleva al segundo punto. Dios permite el mal sin ser su autor para cumplir sus propósitos soberanos. Versículo 11 al 14. ¿Quién lo lee? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Un paréntesis. Ustedes me dijeron que ya han leído este texto. La mayoría lo habrá leído. Si ya lo leyeron, entonces por favor díganme qué es. Es un paréntesis de la prédica. ¿Qué es soliviantar? Bien. La definición es incitar, provocar o agitar o levantar a alguien contra otra persona o autoridad. Eso es soliviantar. Después que Dios nos muestra cómo capacita a sus siervos para hablar, el texto ahora nos confronta con una verdad que suele incomodarnos profundamente. Dios no solo permite la proclamación fiel de la verdad, también Él permite la oposición contra ella. Hermanos, Dios no lo hace por descuido. Dios no lo hace porque sea débil o porque haya perdido el control. Dios lo permite porque tiene un propósito más grande. Lucas es muy preciso en su mensaje. No dice que la oposición surge de manera espontánea. Él muestra un proceso deliberado en todo esto. Cuando los adversarios de Esteban no pudieron resistir su sabiduría ni el espíritu con el que hablaban, entonces cambian la estrategia. Ya no debaten, ya no argumentan, ahora murmuran, conspiran, sobornan testigos, levantan falsas acusaciones y manipulan todo el sistema religioso. Y esto nos lleva a algo profundamente bíblico, hermanos. El error no solamente es falso, es moralmente corrupto. Cuando la verdad confronta el corazón humano, el pecado no se rinde fácilmente. Se organiza para silenciarlo. Y aquí aparece otra ironía trágica. Estos hombres que se presentan como defensores de Moisés, defensores de la ley, violan abiertamente la ley que ellos dicen proteger. ¿Qué están haciendo ellos? Si ustedes leen bien el texto, están mintiendo, sobornando, levantando falso testimonio. Y esto confirma una idea que surge de la Reforma. La religión sin regeneración produce un legalismo externo y corrupción interna. Cuando el corazón no ha sido transformado, incluso la verdad puede ser usada como un arma contra Dios. ¿Qué entendían ellos por la ley? Cuando ellos acusan a Esteban que están en contra de la ley,
ellos no se refieren solamente a la Torá. ¿Qué es la Torá? Estudiamos el jueves los 5 libros de Moisés. Ellos no están hablando de eso. Ellos están hablando de las tradiciones orales, de la Midrash, del Talmud, de las interpretaciones rabínicas acumuladas, de un sistema religioso completamente que giraba en torno al templo. Un ejemplo de leyes que ellos tenían. Si una gallina ponía un huevo el sábado, ese huevo no se lo podían comer porque la gallina estaba trabajando y eso era fruto del pecado y entonces no se lo podían comer. Usted no podía tomarse un vaso de agua en el patio de su casa, porque si usted se tomaba un vaso de agua en el patio de su casa, podía derramar agua a la tierra y entonces estaba trabajando la tierra. Entonces eran todas las interpretaciones que ellos tenían sobre la ley. Eran más de 500 y pico de mandamientos, muchas cosas más. Entonces ellos era en contra de esa ley y de las interpretaciones de la ley que ellos daban. Ellos usaban eso, no era para defender la Biblia. Ellos era defendiendo su identidad, su poder, su autoridad religiosa. Hermanos, el problema no era que Esteban negara la ley, sino que proclamaba que Jesucristo era su cumplimiento. Y cuando Jesucristo era su cumplimiento, entonces esto amenazaba todo su sistema. Hermanos, cuando el Evangelio declara que Cristo es el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero mediador, deja sin fundamento una religión que es centrada en estructuras y en control humano. Nosotros sabemos que el único camino entre los hombres y Dios es Jesucristo, que nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Nosotros sabemos que el único Padre es Él. Pero si usted le dice eso a una persona que tiene una fe en la tradición católica, ¿qué van a decir? Se van a defender, se van a poner de mal genio y van a estar en contra de usted solo por mencionar algo muy común. Hermanos, ver la ley como lo vieron los fariseos fue un error, porque ellos separaron la gracia y la convirtieron en un sistema de autojustificación, de poder y de control externo. Ellos redujeron la voluntad de Dios a reglas observables, mientras sus corazones permanecían sin transformación. Eso era lo que hacían ellos. Pero hay otros errores modernos que no son menos graves en torno a cómo se toma la ley. Hay algo que se llama la teología del nuevo pacto, y ellos tienen algo que se llama que son antinomianos. Aunque no lo dicen abiertamente, reaccionan contra ese legalismo farisaico y ellos eliminan la ley por completo, tratándola como algo negativo, innecesario e incompatible con la gracia. Así, donde los fariseos obstaculizaron la ley sin Cristo, esta teología moderna que surge en 1950, surge nuevamente en 1950, pero eso viene desde la iglesia primitiva. Ellos también obstaculizan una gracia sin obediencia. Ellos confunden la libertad con autonomía y la fe con una ausencia de una responsabilidad moral. Ambos enfoques fallan por la misma razón. Desconectan a Cristo del verdadero propósito de la ley. La fe bíblica, histórica, afirma que Cristo no vino a abolir la ley, ni vino a reemplazarla por permisividad. Cristo vino a cumplirla y a escribirla en el corazón de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso, tanto el legalismo antiguo como el antinomianismo moderno son distorsiones del Evangelio. Uno busca la justicia sin gracia y el otro pretende gracia sin transformación. Por eso la reacción es tan violenta. Trate de usted mostrarle las escrituras a una persona que piensa así. Se van a poner de mal genio, se van a poner bravos y después van a empezar a hablar en contra suya. No están defendiendo a Dios. Ellos no están defendiendo. Lo que ellos defienden es un sistema que les da el poder. Hermanos, cuando un sistema religioso es confrontado por la verdad del Evangelio, la reacción suele ser persecución. Y de ahí surgen las sectas, surgen los movimientos que están doctrinalmente errados. Esto no solamente ocurre en el judaísmo, ocurre hoy con la teología de la prosperidad, ocurre con algunos movimientos carismáticos extremos, el pentecostalismo unitario, el mormonismo y algunos sectores adventistas, los movimientos como el Muirá y muchos otros. ¿Qué hacen estos sistemas? Y esto es importante y ojalá usted lo tenga muy presente en su vida.
¿Cómo se reconoce una secta? Ellos, solamente una de las muchas que hemos hablado, restringen la lectura, limitan las fuentes como una persona se puede alimentar, y ellos establecen o colocan sus propios intérpretes exclusivos. Solo puedes leer estos autores, solo puedes escuchar a estos líderes, solo puedes aceptar esta interpretación. Hermanos, eso está lejos de ser celo por la verdad. Es miedo a que su sistema sea puesto a prueba. Hermanos, en la iglesia bíblica, Casa del Alfarero, les decimos, lean de todo, escuchen de todo. Porque si el Espíritu Santo habita en usted y habita en su corazón, el Espíritu Santo le va a guiar a la verdad, al juicio y la justicia. Y usted puede leer el libro del Mormón y puede leer una Biblia de los testigos de Jehová. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a reafirmar sus creencias y que su fe sea una fe sólida. Lo que hace una secta es dice, no escucha a Sugel Michelin, no escucha a Paul Washer, no escucha tal cosa. No escucha. ¿Por qué? ¿Acaso nuestra fe no es sólida, anclada en el Espíritu Santo? Nosotros no enfrentaremos al Sanedrín. Nosotros no enfrentaremos a los sacerdotes del templo, ni a los fariseos del primer siglo. Pero sí estamos llamados a defender la verdad de Dios, aun cuando eso nos traiga rechazo y persecución por parte de sistemas religiosos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Desde una perspectiva humana podríamos pensar que la situación se salió de control, que Esteban fue demasiado lejos. Esteban debió haber suavizado el mensaje. ¿Para qué te pusiste a provocarlos, Esteban? ¿Por qué no fuiste más prudente? ¿Por qué no te quedaste en silencio? Pero hermanos, el libro de los Hechos no nos permite tener esa lectura tan superficial. Lucas escribe con una convicción firme. Todo lo que ocurre aquí está bajo el completo gobierno de Dios. La oposición no es un obstáculo al plan divino. La oposición es uno de los instrumentos que Dios usa para cumplirlo. Hermanos, ¿usted ha tenido en su vida pruebas y desafíos, luchas en su carne? Probablemente al principio uno falla, cae, la embarra, pero vuelve y se levanta. Y si el Espíritu Santo está con nosotros y somos verdaderamente salvos, la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Y la Biblia dice que quien comenzó la buena obra la perfeccionará. Y en la medida en que usted resiste su carne, se va fortaleciendo, se va haciendo más parecido a Jesús. Pero eso es un proceso en el que el Señor nos va llevando. En este caso, las falsas acusaciones contra Esteban no detienen el evangelio, lo aceleran. Su arresto, su discurso y su martirio serán el medio por el cual la iglesia será dispersada y el evangelio avanzará mucho más allá de Jerusalén. Hasta este momento, nadie había muerto. Habían sido acusados, habían sido encarcelados. Los apóstoles habían sido de todo tipo, pero no habían muerto. Esteban marca un punto de quiebre. Ahora Dios permitirá que uno de los suyos muera. ¿Será que Dios falló? ¿O será que Esteban falló? No, hermanos. Todo esto está dentro del control soberano de Dios. Si usted lee la Biblia con detenimiento, Esteban no pregunta, ¿y por qué yo? Como empezamos esta predicación. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo tengo que luchar con esto? No. La vida de Esteban demuestra que entiende algo mucho más profundo. Dios, escúcheme bien esto, y esto tiene que ver con la humildad, con conocer realmente a Dios. Dios no le debe explicaciones a nadie. ¿Por qué a mí, Señor? No. Dios no le debe explicaciones a sus siervos. Dios les da su presencia y esto es suficiente. Voy a tener que hablar de otro error doctrinal. Esta enseñanza tiene que ir hacia allá y no puede evitarlo. Algo que ha debilitado a la iglesia y ha vuelto cristianos de chocolate, de porcelana y que no pueden enfrentar pruebas o desafíos. Hay textos como dicen, lo hablamos el jueves, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O la idea de que Cristo y los apóstoles sufrieron para que nosotros no suframos. Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico. Sacan versículos sin tener en cuenta a quién les escribió, qué estaban viviendo. Este texto de que somos más que vencedores por aquel que nos amó, nace de Romanos 8. Y en Romanos 8 dice
Somos más que vencedores en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, del peligro y de la espada, no por evitarlos. Cristo no murió para librarnos de todo el sufrimiento temporal. Cristo murió para librarnos del pecado, de la condenación eterna y de la ira de Dios. Decir que Cristo sufrió para que nosotros no suframos, esto es falso. Cristo sufrió para redimirnos y precisamente estamos unidos a Él, y esto es importantísimo. Si somos verdaderamente creyentes, nos unimos a Él y la Biblia dice que participamos de sus padecimientos. Levante la mano quien todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Levante la mano quien está dispuesto a participar de sus padecimientos. Ay, si nadie levanta la mano. Confiamos que si participamos de sus padecimientos, participaremos también de su gloria. Hermanos, una pregunta final. Estamos hablando hoy y hablaremos en las próximas semanas de la muerte de Esteban. Y es importante porque la muerte de Esteban también nos enseña y nos predica. Predicamos no solamente con nuestra vida, pero si tú murieras hoy, ¿cómo predicarías con tu muerte? ¿Qué dejaste en este mundo? ¿Qué influencia dejaste? ¿Qué tantas familias ayudaste a guiar a Cristo? O a los pobres, o a los necesitados, o a tus hijos, o a tus papás, o a tus hermanos. ¿Cómo continuarías predicando con tu muerte? Esteban predica con su arresto, con su serenidad, con su defensa y finalmente con su martirio. Su muerte no es un fracaso en el ministerio. Es un sermón final que 2000 y pico de años seguimos hablando, y esto es el centro, que Cristo vale mucho más que nuestra propia vida. Cristo vale más que la vida misma. Por eso Él vivió esta situación. Dios permite la oposición porque su propósito es mayor que nuestra comodidad. Él no está formando un pueblo centrado en la felicidad inmediata, sino en un pueblo que es conformado a la imagen de Cristo, que debe estar dispuesto a obedecer, aunque implique sufrir, confiando plenamente en la soberanía de Dios. Preguntas: ¿estamos dispuestos a confiar en la soberanía de Dios aún cuando la fidelidad trae conflicto? ¿O creemos que obedecer a Dios debe garantizarnos la aprobación humana y la felicidad? Hemos visto cómo Dios permite la oposición y aún la usa para cumplir sus propósitos soberanos, incluso cuando esa oposición parece traer una injusticia o dolor. Pero el texto no termina en la violencia del concilio ni en las falsas acusaciones. Lucas ahora levanta nuestra mirada para mostrarnos algo más profundo. Mientras los hombres juzgan y condenan, Dios está actuando. Esto nos lleva al tercer punto. Dios se glorifica aun cuando el mal parece triunfar. Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias. Este es el clímax de este pasaje. Y no se encuentran las acusaciones ni en la hostilidad del conflicto, sino en una escena silenciosa y profundamente teológica. El rostro de Esteban. Lucas nos invita a detenernos aquí, porque lo que ocurre en este versículo es una declaración poderosa acerca de la presencia, la aprobación y la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Hermanos, humanamente hablando, este es el momento más oscuro de Esteban. Está solo, acusado falsamente, rodeado por líderes religiosos que ya han decidido su muerte, su destino. Aquí no hay una defensa legal justa, no hay una apelación humana, no hay una salida visible. Y sin embargo, es precisamente aquí donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando la tierra te condena, el cielo te aprueba. En este momento es crucial porque nos recuerda que la gloria de Dios no se manifiesta solo en una victoria visible, sino también en la fidelidad sufriente. Hermanos, Dios no libra a Esteban del juicio, pero lo sostiene en el juicio. No lo exime del martirio, pero lo reviste de una gloria antes que él. Eso destruye la idea de que la bendición de Dios se mide porque no tenemos problemas. Hermanos, en la Escritura muchas veces la mayor evidencia del favor divino
es la gracia para permanecer fiel en medio del dolor. El rostro de Esteban estaba sereno, lo que contrasta dramáticamente con la ira, con la confusión y con la dureza del concilio. Mientras ellos están llenos de rabia, de amargura, de odio, Esteban está lleno del Espíritu Santo. Mientras ellos buscan destruir, Dios está testificando. Su rostro predica un sermón sin palabras. Dios es suficiente cuando todo lo demás falla. Y aquí vemos también una conexión con Cristo. Esteban refleja a Cristo. Nuestro Señor fue acusado falsamente, juzgado injustamente, condenado por líderes religiosos y sin embargo, Cristo en la cruz no perdió la gloria, la reveló. De la misma manera, Esteban, como verdadero discípulo, sigue las pisadas de su maestro. Hermanos, el siervo no es mayor que su Señor, pero sí es llamado a parecerse a Él, incluso en el sufrimiento. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Ser como Jesús. Si tú le preguntas a tus hijos, y somos honestos, dices, ¿tú has visto a Jesús en mí? ¿Has visto al Señor en mí? Ahora, ¿has visto al Señor en mí cuando tenemos que enfrentar luchas, problemas, la injusticia? Ese es el verdadero cristianismo. Para cerrar, quiero hablarte directamente y al fondo de tu corazón. Y quizás en las últimas prédicas y en la hoy uno dice, oiga, seguir a Cristo entonces es berraco, es duro. Mejor déjeme quietico porque yo no quiero sufrir. Y es verdad. Tal vez usted no lo dice en voz alta, pero usted puede decir, yo quiero a Cristo, pero yo no quiero sufrir. Quiero que Él me perdone, pero yo no quiero persecución. Quiero la salvación, pero Señor, no permitas problemas. Quiero a Dios, pero no quiero ser enemigo del mundo ni del diablo. Y déjame que le pueda decir algo con claridad y con amor. Somos honestos y esa honestidad no ofende a Cristo. Hermanos, Dios nos conoce más que lo que nosotros nos conocemos. Y Dios no está interesado en hipócritas ni en fariseos que de boca para abajo digamos que no tememos, que todo es perfecto, bendecidos para bendecir. No, el Señor sabe que sufrimos, que lloramos, que la embarramos, que nos equivocamos, que hay cosas que nos cuestan, que nos dan miedo. Pero Jesús nunca llamó a personas que no tuvieran miedo. Si usted ve cómo los llama, son pescadores, mujeres pecadoras, mujeres quebrantadas, recaudadores de impuestos, lo vil, lo menospreciado, amargados, afligidos, endeudados, hombres inseguros. ¿Cómo fue Pedro? ¿Cómo fue Pablo? Cristo no busca héroes. Él busca personas que puedan confiar en Él. Si Cristo estuviera aquí hablándote directamente al corazón que teme, no te mentiría. Jesús nunca rebajó la verdad para ganar seguidores. Él nunca te diría, sígueme y nada te dolerá. Sígueme y tu esposo va a cambiar. Sígueme y tus hijos van a creer en Cristo. No. Él nunca lo dijo, nunca lo prometió. Cristo diría algo más profundo, algo más honesto, algo lleno de esperanza. Diría, sígueme. Seguirme te puede costar y te va a costar la vida. Puede costarte comodidad, puede costarte la aceptación de personas. Quizás algunos por predicar la verdad no te van a seguir siendo tus amigos. Puede costarte el control sobre tu vida y sobre todo cuando las personas están en función de controlar todo, de programar todo, no sé, son personas que quieren tener el control aún del clima. Pero la vida verdadera no es así. Insisto, seguir a Cristo puede costarte la vida, pero no seguirlo te costará mucho más. Porque aquí está la verdad que muchos no quieren seguir. No seguir a Cristo también tiene un costo. No seguirlo cuesta una vida sin propósito eterno. Cuesta cargar culpas que nunca se resuelven. Cuesta buscar la paz en lugares que nunca pueden darla. Cuesta vivir atado al pecado en una esclavitud que promete libertad y te está destruyendo. Cuesta enfrentar la muerte sin esperanza.
Puesta una eternidad separada de Dios. Hermanos, no seguir a Cristo es como literalmente ver un habitante de calle atado al bazuco. Cuando la primera vez que consumió el bazuco o la marihuana, eso le dio felicidad, le dio exaltación, le dio poder, se sintió la persona más feliz de este mundo. Pero en la medida en que avanza, ya no lo puede controlar. Es una esclavitud. Y pregúntele a cuántos de los que viven en la calle quieren vivir ahí. No quieren vivir ahí. Ellos sufren, lloran. Y es una esclavitud que es tal cual los lleva a vivir como un animal. Pero muchos de ellos estaban en la universidad y alguien les ofreció un barato, se metieron el barato, se sintieron bien, tenían un parchecito de amigos felices, fueron a rumbear y después terminan en una esclavitud de la cual no pueden ir. Las marionetas de Satanás. Cuesta no seguir a Cristo, una eternidad separada de Él. Cristo no ocultó la cruz, pero tampoco la resurrección. Isaías fue rechazado, Jeremías lloró en soledad, Ezequiel fue incomprendido, los apóstoles fueron perseguidos, Esteban fue apedreado, pero ninguno de ellos sufrió solo, ninguno de ellos sufrió en vano. Y Cristo diría algo más: el enemigo no quiere que creas. El dolor no es señal de que te abandoné. Muchas veces es la evidencia de que estoy obrando aún mucho más profundo en tu corazón que lo que puedes ver. Hermanos, el engaño, el mayor engaño es hacernos creer que vivir sin Cristo no duele. Cristo te diría: tú temes perder tu vida, temes perder amigos, temes perder relaciones, pero sin mí ya lo has perdido todo. Temes al sufrimiento, pero yo te ofrezco una paz que el mundo no puede darte. Ni un novio, ni dinero, ni un amante, ni el placer, ni los viajes pueden realmente darte paz en tu corazón. Solamente te llenan de esclavitud. Jesús nunca prometió una vida sin lágrimas. Él sí prometió enjuagar cada lágrima. Él nunca prometió ausencia de la muerte, Él prometió la vida eterna. Jesús nunca prometió comodidad, Él prometió su presencia. Y entonces con ternura y autoridad, Cristo miraría ese corazón temeroso que tienes hoy y te diría: no te estoy llamando a ser valiente. Escuche bien, Dios no lo llama a ser una persona valiente. Dios te está llamando a confiar en Él. No te estoy llamando a cargar la cruz solo. Yo la cargué primero y la cargué por ti. Seguir a Cristo no significa que todo será fácil. Significa que nada será inútil. Quien busca agradar al mundo, por más influencer, supremamente millonario, con casas, carros deportivos, mujeres, placer, drogas, lo que fuera, morirá. Y morirá a una eternidad sin Él. Insisto, Cristo no te promete una vida sin cruz, te promete que la cruz no será el fin de tu historia. Vamos a orar.